Getsemaní. Dios sigue transformando vidas. Si usted viene a Getsemaní, nosotros vamos a amarlo. No importa quién sea, ni cómo se vea, ni lo que haya hecho. En este lugar vamos a amarlo. Visítanos. En calle Jahumade 1211, fraccionamiento Camichines, en Ciudad Madero, Tamaulipas. Getsemaní. Dios sigue transformando vidas. Ok, gracias, hermano. Es que así le hacen cuando cantamos mal, nos apagan allí, le bajan. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en esta hora. El mensaje se llama Imposible. Lucas capítulo 1. Vamos a buscar Lucas capítulo 1, versículo número 5. Lucas capítulo 1, versículo número 5 al 7. El mensaje se llama Imposible. Y hace algunos años yo estaba en el seminario estudiando, y a veces las iglesias nos invitaban a los seminaristas a dar algunos temas en las congregaciones. Y una vez me invitaron a una media velada de oración. Ya iba a decir el nombre de la iglesia, no es el nombre de la iglesia. A una media velada de oración. Y fui, pues los seminaristas cuando nos invitaban íbamos, porque sabíamos que nos iban a dar una ofrenda, porque con esa ofrenda nosotros sobrevivíamos en el tiempo del seminario, carecíamos de muchas cosas. Y recuerdo que fui a una media velada de oración, estuvo muy bien la media velada de oración, prediqué. Y ya cuando se terminó la reunión, yo iba detrás de dos hermanas, y una le decía a la otra: oye, qué buena predicación. Y dijo, les bendijo la predicación. ¿Cómo no vino la hermana Mari? Dijo, bien que le quedaba la predicación ahí. No hallaba si reírme, enojarme, algo por el estilo. No haga lo mismo usted. Este mensaje no es para quien no vino, este mensaje es para usted. De verdad, tómelo. Se olvídese del hermano de la derecha, de la izquierda, de enfrente, de atrás, y trate de concentrarse que es solamente para usted, ¿de acuerdo? Tómelo para usted. Permita que el Señor le ministre, permita que el Señor le hable. Quienes no vinieron, pues no vinieron. Después van a ver el video, ¿de acuerdo? Dice la Biblia, lea conmigo. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos, dice, eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Lea conmigo, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Lo que acabamos de leer ahorita dice, empezando la lectura, dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea. Cuando Juan el Bautista nació y cuando Jesucristo nació, el país donde ellos vivían estaba dividido al menos en tres regiones. Vamos a imaginar, quiero que se imaginen Tamaulipas, tenga la idea en su mente Tamaulipas. El país en el que nació Jesús y Juan el Bautista, imaginemos que es como Tamaulipas. La parte del norte, lo que es Matamoros, se llama Galilea o Galilea de los gentiles. La parte del centro, que sería Ciudad Victoria, es llamada Samaria. Y la parte del sur, lo que nos tocaría a nosotros, la zona conurbada, Tampico, Madero y Altamira, es llamada Judea. Y allí en Judea era donde estaba el templo de Jerusalén. Entonces, para que tengan una idea, entonces el país cuando nació Jesús estaba dividido de esta manera. Había un gobierno instalado en ese tiempo, por eso dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea. Esa región era gobernada por un rey que no fue electo por votaciones. Es increíble, o sea, no lo eligieron por votaciones, no lo eligieron la mayoría de las personas. Fue un gobierno que fue instalado, les gustara o no les gustara. Ahora, ¿qué pasaba si una persona decía, no, hombre, no está gobernando bien Herodes? ¿Qué hacía? Pues se aguantaba. No, hombre, que las despensas de Herodes no llegaron ahora en diciembre. ¿Qué hacían ellos? Pues nada, no, es más, si alguien osaba levantar la voz, ¿saben qué le hacían? ¿Alguien sabe qué le hacían? Pues lo mataban.
Quiero que puedas proyectar el mapa de Palestina. Más o menos así estaba Palestina en el tiempo de Jesucristo, en el tiempo de Juan el Bautista. Pueden ver en la parte de arriba Galilea, la parte de acá Samaria y en la parte de abajo Judea. Dice la escritura, vamos a seguir leyendo, dice, hubo un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías, su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Aquí menciona que Elizabeth, dice, era de las hijas de Aarón. En Platón Sánchez, donde yo nací, es un pueblo muy pequeño y ahí todos nos conocemos. Cuando a mí me preguntaban, ¿de quién eres hijo? Yo le decía, soy hijo de Bartolo. Si no conocían, muchos conocían a Bartolo, ¿eh? Si no conocían a Bartolo, yo me iba al siguiente nivel. Yo decía, soy nieto de Feliciano, y ahí no fallaba. Feliciano, sí, eres tu nieto de Feliciano. Y ya pues todo el mundo conocía, porque era un pueblo pequeño. Una de las posibilidades, hermanos, es de que Elizabeth era de las hijas de Aarón, y a nosotros pues nos queda igual. Oye, ¿de quién es Elizabeth? Es de las hijas de Aarón. No, pues para nosotros nos da igual. Pero pienso que en ese tiempo, posiblemente cuando decían, oye, ¿y quién es tu papá? Mi papá es Aarón. ¿Eres de las hijas de Aarón? Sí sé quién eres de las hijas de Aarón. Pero pues a nosotros nos da igual. Esa es una posibilidad. La segunda posibilidad, hermanos, es que eran de la descendencia de Aarón, el que anduvo con Moisés en el desierto, que era sacerdote. Yo voy por la segunda interpretación. ¿Y quién era Zacarías? ¿Cuál era el oficio de Zacarías? Según lo que hemos leído. ¿Cuál era el oficio? Era sacerdote. O sea, Zacarías se dedicaba a ser sacerdote, y el sacerdocio, hermanos, era hereditario. No era que uno estudiaba para ser sacerdote, no era que una persona decía, ahora yo quiero ser sacerdote. No, era hereditario. Significa entonces, hermanos, que ahí posiblemente había una foto del papá de Zacarías, que era ¿qué? Sacerdote. Otra foto de Zacarías del abuelo, que era sacerdote. El bisabuelo de Zacarías era toda la descendencia, hermanos, hasta Aarón. De ahí la importancia de que Zacarías era sacerdote y ahora debería de tener ¿qué? Un hijo, para que la descendencia de sacerdotes continuara. Aquí había un problema, hermanos, con ellos, porque Elizabeth era estéril. ¿Se dan cuenta entonces del gran problema en el que ellos estaban involucrados? Zacarías y Elizabeth eran una pareja que no solo se congregaba en la iglesia. Si nosotros lo pasamos a este tiempo, estaríamos hablando de una pareja joven de pastores que habían estudiado tal vez en un instituto para servir al Señor. Nadie más que Zacarías y Elizabeth sabían cómo orar, sabían cómo ayunar, conocían la palabra. Eran personas, hermanos, temerosas de Dios. Es más, busquen su Biblia. Lucas capítulo 1 versículo 16. La gente que los conocía, según Lucas 1:6, daban buen testimonio que eran buenas personas. Dice la Biblia, lea conmigo, diga conmigo, ambos eran justos delante. Es increíble que la escritura dice que ambos eran justos. A veces decimos, bueno, el marido es buena persona, pero la señora, o a veces decimos al revés, la señora, un pan del cielo la señora, pero el marido es bien canijo. Aquí no, aquí dice la Biblia que los dos, ¿cómo eran? Buenas personas. Es algo muy bueno. Eso deberían decir de nosotros, ¿verdad? Los dos son buenos vecinos, ¿no? Los dos son excelentes personas, me caen bien los dos. Dice la Biblia, ambos eran justos delante de Dios, y lea conmigo, y andaban irreprensibles. ¿En qué? Escuche, dice irreprensibles, dice en todos los mandamientos. ¿Y qué más dice? O sea, ¿cómo eran ellos entonces? Eran unas buenas personas. La gente en la colonia los tenía como personas de buen testimonio. En el trabajo, los dos tenían una buena reputación. Ahora, aquí quiero hacer un paréntesis. Una cosa es lo que la gente mira de nosotros y una cosa es lo que la gente piensa de nosotros. Esa es parte de la realidad. La realidad, hermanos, hay otra en la que solamente nosotros no la guardamos. Una cosa es lo que nosotros vemos en las fotografías del Facebook o las redes sociales. Esa no es toda la realidad. Hay otra realidad en la que nosotros vivimos. Yo recuerdo hace tiempo que vino una señora a visitar la iglesia, y cuando me conoció en persona me dijo, ¡ay, está bien chaparrito! Me dijo, en las fotografías se ve grande, alto, empoderado, musculoso.
Dije, lo que pasa es que les digo que me las tomen de abajo para arriba. Una cosa son las redes sociales y lo que nosotros ponemos en las fotografías. Esa es una parte nada más. La realidad, hermanos, es la que nosotros vivimos cuando nadie nos ve. Vamos a ver cuál es la realidad de Zacarías y Elizabeth. Dice Lucas capítulo 1, versículo 24 al 25. Vamos a ver cuál es la realidad que vivía Zacarías, que nadie más conocía, y Elizabeth más que ella. Después de aquellos días, dice, concebió su mujer Elizabeth, escuche, y se recluyó en casa, ¿por cuánto? Por 5 meses, diciendo, ¿qué decía? Así ha hecho conmigo el Señor. En los días, dice, en que se dignó, escuche, quitar mi afrenta, dice, entre los hombres. Una realidad que vivía Elizabeth es que ella sentía que toda su vida Dios le había puesto una afrenta. Ahora, ¿qué significa afrenta? Afrenta significa un hecho, un insulto que ofende gravemente la dignidad de una persona, porque atenta contra su honor y atenta contra su credibilidad. O sea, muchos años, hermanos, Elizabeth vivió con ese sentimiento. Ok, iba a la iglesia y la veían orar, predicar a la mejor y andar por todos lados. Pero otra cosa era lo que ella vivía en su intimidad y sentía, dice la Biblia, una ofrenda de parte del Señor. Busquen su Biblia, Lucas capítulo 1 versículo 36. ¿Cómo se sentía Elizabeth cuando nadie más la veía? He aquí, dice, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella. Escuche, la que llamaban estéril. Escuche lo que dice, la que llamaban estéril. Si ya hay algo que te incomoda de la vida que llevas, y para empeorar tu situación, la gente que te rodea cuchichea, y aunque ellos creen que no te das cuenta, ya es un secreto a voces. Eres conocida como la estéril, como el enfermo, como el que no puede, el que lo abandonó su padre, el que perdió su trabajo, el viudo, la solterona, la sola, la floja, el que siempre le va mal y usted puede ponerle todo lo demás. No se animan a decirte, pero sí lo dicen. A lo mejor algunos no te lo dicen en tu cara, pero una vez que te vas de la fiesta, todos empiezan a cuchichear y empiezan a decir lo que la vida te ha hecho. Y tal vez no se anima, porque quien se anima a lo mejor lo agarramos a trancas, ¿verdad? Pero no se animan, pero sí cuchichean y sí dicen algo. Elizabeth es conocida en el círculo de los sacerdotes, en las reuniones que tienen el fin de año, como la estéril. Ya una vez que ellos se van, oye, ¿sí supiste? No puede tener hijos, es estéril, ¿va? 40 años sin tener hijos. Elizabeth es conocida en la familia como la estéril. Posiblemente las hermanas de Zacarías algo han de decir de ella. Elizabeth es conocida en su ciudad, dice la escritura, como la estéril. Pero una oración, hermanos, va a cambiar todo. Y a mí me gusta pensar la situación de Elizabeth y Zacarías de la siguiente manera. A lo mejor ellos en las reuniones de los sábados que tenían los jóvenes en su iglesia a las 10 de la mañana, un día Elizabeth llegó en sus escasos 17 años, vamos a ponerles de 17 años, y Zacarías también llegó a esa reunión escasamente 20, 21 años, y ahí se conocieron, en una reunión de jóvenes que había allí en la iglesia. Zacarías, cuando vio a Elizabeth, quedó perdidamente enamorada de él, y le dijo al pasar los meses, ¿quieres ser mi novia? Y ella aceptó. Pasaron los demás meses, vamos a ponerle un poco más de meses, y tan enamorados ellos, no podían salir mucho por el asunto de la pandemia, pero se mandaban WhatsApp, hermanos. Se saludaban por WhatsApp, le mandaban algunas cositas por Uber y compraban algo ahí por internet. Después de mucho tiempo, algunos años después, le dice Zacarías a Elizabeth, ¿te gustaría casarte conmigo? Fue el día más feliz de su vida, ¿va? Ya después vinieron cosas complicadas en el matrimonio, pero ese es otro asunto. Anímense, muchachos, a casarse. El matrimonio se vive. No tienen problemas ninguno de los que se casan. Eso es para que se animen a casarse. Los que se casaron, ¿ya oyeron cómo están? Se ríen de nervios, de pena, ¿de qué? No hagan caso a estos muchachos, cásense por favor.
Ese día Elizabeth se puso muy contenta, hicieron planes, se sentaban en una banca, se tomaban de la mano, se miraban a los ojos, él le agarraba el pelo, le hacía así, ella le agarraba así la barbilla, hacían planes, platicaron, vamos a tener hijos, vamos a pastorear la iglesia, van a pasar años, vamos a viajar por un lado, vamos a viajar para otro, y planearon la boda. Llegó el día de la boda, se casaron, fue una boda extraordinaria, invitaron a muchos sacerdotes, amigos de ellos. Al final pasaron los siguientes días de su matrimonio, algo empezó a no funcionar bien, porque al pasar los meses que ella debió haber quedado embarazada, fue a hablar con su mamá, Elizabeth, y le dijo: mamá, no puedo quedar embarazada. La mamá le dijo: no te preocupes, vamos a esperar un año. Muchas mujeres tardan en embarazarse. Pasa un año y Elizabeth no se embaraza. La mamá la lleva con un ginecólogo, le hacen estudios y el estudio lanza que ella era estéril. Pero ellos no se quedan con la primera opinión, buscan una segunda opinión, también dice que es estéril, buscan más opiniones al grado que la última estudio es que es tan estéril. Pero ellos son cristianos y un domingo llegan a la iglesia, se arrodillan delante del altar, tomados de la mano, y aunque ellos estaban llorando, le piden a Dios que les dé la oportunidad de tener un hijo. Ella fue una oración, los hermanos oraron por ellos, el pastor oró por ellos, se levantaron. Ese día agarraron más fe y esperanza y se fueron a su casa sabiendo que el Señor tiene el poder de hacer lo que sea, y para Dios no hay nada imposible. Elizabeth cumple 25 años. Ella no podía quedar embarazada, pero ellos siguen teniendo fe. Elizabeth cumple 30 años, pero ellos siguen orando porque son jóvenes, y mientras son jóvenes puede quedar embarazada. Elizabeth cumple 40 años y a los siguientes años el último óvulo que estaba en Elizabeth se va. Me gusta pensar que esa noche Elizabeth se puso más triste de lo normal. Me gusta imaginar que ella entró a su cuarto, cerró la puerta y lloró y lloró y lloró, porque no solamente ya no podía tener un hijo, no solamente era difícil tener un hijo porque era estéril, ahora era imposible, ya no hay un óvulo que fecundar. Pienso que a los 50 años y a los 60 años Elizabeth se olvidó de esa oración. Ellos ya no querían tener un hijo porque ahora era algo humanamente imposible. Yo siempre les he dicho, nosotros los cristianos no ignoramos nuestra realidad. O sea, si usted está enfermo, o sea, no es una declaración positiva de decir: no estoy enfermo, no estoy enfermo. Y yo le digo: hermano, si estás enfermo. No, pastor, no estoy enfermo. Es que si estás enfermo. O sea, no ignoramos nuestra realidad. ¿Te corrieron el trabajo? No, no me corrieron el trabajo. Sí, te corrieron el trabajo. No, no me corrieron el trabajo, no me corrieron el trabajo. O sea, no se trata de una declaración positiva. Sí, te corrieron del trabajo. No, no reprobé el examen. Sí lo reprobaste. No reprobé el examen. Sí lo reprobaste. No reprobé el examen. Que sí reprobaste, sacaste 5. O sea, ahí está el 5. Un cristiano no ignora su realidad, pero tiene fe de que pueden suceder cosas, aún de las cosas catastróficas que está viviendo. Cuando ellos cumplen 70 años y 80 años, ya no existe una oración donde ellos piden un hijo. Y en esos días, hermanos, es llamado Zacarías a trabajar a Jerusalén, en el templo donde él servía. Busque Lucas capítulo 1, versículo 8 al 13. Zacarías es llamado para que fuera a trabajar siendo ya un anciano de 70, 80 años tal vez. Dice la Biblia que ellos eran ancianos ya, nunca habían tenido hijos, habían luchado por años, había una profunda tristeza en Elizabeth. Aconteció, dice, que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, lea conmigo, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera. ¿Qué estaba haciendo? Orando a la hora del incienso. ¿Y qué dice? Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle. ¿Y qué dice? Y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías le dijo: no temas, porque tu oración, dice, ha sido oída. ¿Sí pueden notar lo que dice? Como si no hubieran pasado años, como si el ángel hubiera escuchado la oración unos minutos antes. ¿Pueden notar eso? No dice ahí, y después de muchos, no. El ángel se le apareció y le dice: Zacarías, tu oración ha sido oída. Zacarías se queda impactado, 80 años. Y dice: tu mujer va a dar, dice, a luz. Una de las cosas, hermanos, que nosotros debemos de tener bien claro es que ninguna de nuestras oraciones queda olvidada delante de Dios. Nunca pierda
la fe. ¿Qué oración hizo? No pierda la fe, no la pierda, porque pareciera, hermanos, que ahora tiene 80 años, pero fue una oración que hicieron cuando tenían 20 años. Han pasado años, pero pareciera que delante de Dios, hermanos, ha pasado ¿cuánto? Un momento, un instante. Tu oración ha sido oída. Les entregaron un papelito. Me gustaría que en ese papelito, todos tienen papelito, quien no tenga un papelito, me gustaría que levantara su mano para hacérselo llegar. Dios no se olvida de ninguna de nuestras oraciones. Nunca pierdas la fe. Me gustaría que en ese papelito escriba una oración que parece imposible, que cree usted que no sucederá, pero que la necesita con todo su corazón, que quisiera hacerla a Dios con todo su corazón. Escríbala. De hecho, el papelito en la parte de abajo dice que no hay nada imposible para Dios. Pero escuche, no ponga allí que lleven alimentos a los niños de África. No ponga eso. Ponga una petición personal. Tiene que ser suya, algo suyo. Escríbalo allí. Cuando Elizabeth vino acá, él no oró por la paz de Jerusalén. Ella oró porque su problema era: quiero tener un hijo. Me gustaría que pudiera escribir allí en ese papelito qué le va a pedir a Dios hoy. Y eso que usted va a poner, Dios no se va a olvidar de eso que vamos a orar hoy. No se va a olvidar. Ese papelito no nos lo va a dar. Ese papelito lo va a doblar y usted se lo va a guardar, lo va a poner ahí en su Biblia y va a orar todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta que eso que usted escribió ahí suceda. Mientras no ha sucedido, usted no debe de dejar de orar. ¿Me explico? Es importante. Por eso dice acá: nunca pierdas la fe. Si ya puso algo allí, dóblelo por favor. Quisiera que lo doblara. Incline su rostro y cierre sus ojos y entre sus manos ponga esa petición. Entre sus manos ponga esa petición. Los que ya la escribieron, dóblenla por favor y pónganla entre sus manos y pídasela a Dios por favor, pero háblele por favor. Usted tiene que orar, usted tiene que hablarle a Dios para que Él le pueda escuchar en esta tarde. Dígale al Señor lo que usted necesita. No está ignorando la realidad, no se cegue a la realidad, no ignore su realidad, no la negamos, pero dígale al Señor que le gustaría que la situación cambiara. Y póngale ahí a Dios. Lo que hoy usted va a hablarle a Dios, el Señor no lo va a olvidar. Va a ser una oración que en su momento va a venir una respuesta de parte de Dios. Habla con Dios, con tus palabras. Dile al Señor qué es lo que tú necesitas. Lo que parece imposible que suceda. Lo que parece que no puede suceder. Elizabeth y Zacarías eran ancianos cuando el ángel los visitó y les dio la noticia de que su oración había sido oída. Orar es platicar con Dios. Platica con Dios de lo que estás escribiendo. Háblale al Señor. Dile: Señor, aquí está mi oración, Señor. ¿Puedes ayudarme? Tiene que ser algo tuyo, algo personal. Algo que tal vez has estado sufriendo. Algo que tal vez te ha estado trayendo tristeza. Algo que crees que posiblemente no pueda suceder. Pero para Dios no hay nada imposible. Dile conmigo, dile: Padre Celestial, dile, pongo en tus manos esta petición. Dile que tengo en mis manos lo que escribí. Dile: en este papel lo dejo en tus manos. Dile: cuando salga de este lugar voy a salir con paz en mi corazón,
y con confianza de que ahora tú has tomado en tus manos mi petición. Dile, yo descanso en que eres poderoso, en que eres bueno y en que eres fiel. Dile, todo esto te lo pido en el nombre de Jesucristo. Y todos decimos amén. Vamos a ponernos de pie y busquen su Biblia, Lucas capítulo 1 versículo 36. Vamos a ponernos de pie y vamos a leer Lucas capítulo 1 versículo 36 al 37. Léalo conmigo, por favor. Lucas 1, 36 y 37. Ese papelito lo va a guardar y lo va a poner en su Biblia y va a estar orando por él. Me gustaría que cuando suceda lo que usted escribió allí, me gustaría que sí lo contara a la iglesia. Es importante que usted pueda contarlo a la iglesia, porque eso es un milagro, hermanos. Lo que va a suceder allí es un milagro, porque es algo imposible. Humanamente no puede suceder tal vez. Dice Lucas 1, 36 al 37. Lea conmigo. Y he aquí, tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella. Wow, ¿puede imaginársela? Imaginársela, una persona de 80 años embarazada. Eso es imposible humanamente. Médicamente es imposible. Agrega, la que llamaban estéril le cambió la vida. O sea, eso, si escribiste algo, eso va a cambiarte la vida y debes vivir agradecido después de ese tiempo. Agrega, lea conmigo, porque nada hay imposible para Dios. Otra vez, porque nada hay imposible para Dios. ¿Puede darle un aplauso fuerte a nuestro buen Dios? Gracias, Jesús, porque nada hay imposible para ti. Amén. ¿Qué tal? Dios te bendiga. Soy tu amigo el pastor Max Hernández. Ella es mi esposa Ruth Tinajero. Somos pastores de la iglesia Getsemaní. Fue un gusto haberte tenido en nuestra reunión. Es nuestra oración que Dios te haya hablado, que Dios te haya fortalecido. Te esperamos en nuestras próximas reuniones aquí en Getsemaní. No solamente a ti, puedes traer a tus amigos, algún familiar, cualquier persona que necesite también fortalecerse en la presencia de Dios. Te esperamos en nuestra próxima reunión. Dios te bendiga.